Hoy es el 17 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento seguimos en el libro primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 1 hasta el 26:11. Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David con Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ahimelech de los hijos de Itamar los organizó según sus funciones en su servicio. Los hijos de Eleazar resultaron ser más numerosos que los de Itamar en cuanto a hombres principales, por lo que los organizaron así. De los hijos de Eleazar había 16 jefes de casa paternas, y de los hijos de Itamar había 8, según su casa paterna. Los organizaron por sorteo tanto a los unos como a los otros, pues había oficiales del santuario y oficiales de la casa de Dios entre los hijos de Eleazar y entre los hijos de Itamar. El escriba Semaías, hijo de Nataniel, de los levitas, los inscribió en presencia del rey, de los magistrados, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de la casa paternas, de los sacerdotes y de los levitas. Designaron por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seruín, la quinta a Malquías, la sexta a Mejamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jesebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afses, la decimonovena a Petahías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Masaías. Estos fueron distribuidos para el servicio al entrar en la casa del Señor conforme a lo establecido para ellos por medio de su padre Aarón, de la manera que le había mandado el Señor Dios de Israel. De los hijos de Leví que quedaron fueron designados Subael de los hijos de Amrán, y Jedaías de los hijos de Subael, de Rehabías. Isías era el jefe de los hijos de Rehabías. De los hijos de Ishar, Selomot. De los hijos de Selomot, Yahat. De los hijos de Hebrón, Jería el primero, Amaría el segundo, Yasael el tercero y Jecamán el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaías. De los hijos de Micaías, Samir, el hermano de Micaías fue Isías, y de los hijos de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi, y de los hijos de Jasías, Beno. De los hijos de Merari a través de Jasías, Beno, Zoán, Zacur e Ibri. De Mahli, Eleazar, el cual no tuvo hijos. De Quis, el hijo de Quis fue Jerameel. Los hijos de Musi fueron Mahli, Eder y Jeremot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también participaron en el sorteo como sus hermanos, los hijos de Aarón, tanto los jefes de casa paterna como el menor de sus hermanos, en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de la casa paternas, de los sacerdotes y de los levitas. Capítulo 25.
Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, quienes profetizaban con arpas, liras y címbalos. La lista de ellos, de los hombres que realizaban su servicio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netaías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, quien profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Hasabías y Matatías, 6 en total. Ellos estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado de arpa para dar gracias y alabar al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gilalti, Romati, Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masasiot. Todos estos eran hijos de Emán, vidente del rey, y tenían palabra de Dios para ensalzar su poder. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todo esto, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa del Señor con címbalos, liras y arpas para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada al Señor, todos maestros, era de 288. Echaron suertes para establecer los turnos del servicio, participando tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el alumno. La primera suerte tocó a José, de los de Asaf, la segunda a Gedalías, que con sus hermanos y sus hijos eran 12, la tercera a Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la cuarta a Ijri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la quinta a Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la sexta a Buquía, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la séptima a Jezarela, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la octava a Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la novena a Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la décima a Simei, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la undécima a Azarel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la duodécima a Asabías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 13ª a Subeel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 14ª a Matatías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 15ª a Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 16ª a Ananías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 17ª a Josbecasa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 18ª a Ananí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 19ª a Malote, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 20ª a Eliata, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 21ª a Otir, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 22ª a Gidalti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 23ª a Mahasiot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12, la 24ª a Romati Eser, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Capítulo 26. La distribución de los porteros fue así: de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadía el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Jonanán el sexto, Elionai el séptimo. Los hijos de Obed Edom fueron Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joás el tercero, Zacar el cuarto, Nataniel el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo,
Pelutai el octavo, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También a su hijo Semaías le nacieron hijos que gobernaban en sus casas paternas, porque eran hombres valientes. Los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Eliú y Samaquías. Todo esto fueron de los hijos de Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, para el servicio fueron 62 de Obed-edom. Los hijos de Meselemías y su pariente fueron 18 hombres valerosos. Los hijos de Osa, de los hijos de Merari, fueron Sinri el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo designó el primero. Hilquías el segundo, Tebalía el tercero y Zacarías el cuarto. Todos los hijos y hermanos de Osa fueron 13. Romanos 4, 1 al 13. Abraham justificado por la fe. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Salmo 13. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sea que mi enemigo diga: lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Proverbios 19, 15, 16. La pereza hace caer en sueño profundo, y la persona negligente padecerá de hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. Bueno, Pablo sigue en Romanos explicando la fe, la salvación por fe, y él explica que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado, antes de que hubiera una ley. Él se justificó por fe.
Entonces luego vino la circuncisión, que fue una señal del pacto, y la ley para explicar a la gente que no podían hacerlo sin Dios, pero todo, dice el versículo 13, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Salmo 13. Muchos de ustedes saben que a mí me gusta el Salmo 13, hasta que creo que puse una enseñanza en uno de los enlaces de DAB Español sobre Salmo 13, pero me gusta por la siguiente razón. David está frustrado, pero él hace la transición de quejarse, de orar, de regocijarse. Los primeros 2 versículos está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Angustia. Será enaltecido mi enemigo sobre mí. Pero 3 y 4 comienza a orar. Mira, respóndeme, oh Señor. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Está orando. Y versículos 5 y 6. Pero yo confío en tu misericordia. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Y este salmo para mí es muy importante porque muchas veces en las vidas de nosotros enfrentamos cosas horribles. Pero muchas veces el cristiano acampa en los problemas, solo quejándose, diciendo ¿por qué solo a mí me pasan esas cosas? Pero David, él sí se desahoga delante de Dios, pero solo en 2 versículos. Y después comienza a orar. Y al final le da gracias. Es un bosquejo para todos nosotros de ser honestos con Dios. Señor, ya no me gusta eso, estoy en este problema. Señor, ayúdame. Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Oremos. Padre Dios, te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque podemos ser transparentes contigo. Podemos expresar las frustraciones del alma, pero gracias que no tenemos que quedarnos en la queja y en la desesperanza. Podemos pedirte a ti la ayuda y ver la respuesta. Y antes de ver la respuesta, por fe, siempre te alabamos y te adoramos, porque tú eres un Dios misericordioso y lleno de bondad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría oír sus testimonios, tal vez que tengan que ver con Salmo 13 o de la fe. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá hay un número telefónico para dejar su mensaje, 877-212-1815. En México el número 55-4170-7522. Y desde cualquier lado del mundo a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. A su nombre. Alabamos a Jesús. Alabe al Señor toda la tierra, toda su creación, exalte su nombre. Alabe al Señor todo ser viviente, todo lo que respire. Alabe al Señor, porque grandes son sus obras. Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle
es su nombre. Alabe al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire. Alabe al Señor, porque grandes son sus obras. Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida, mi vida. En adoración, Señor, a ti me entrego en sacrificio vivo y hoy te quiero coronar a ti. Hey, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, hey, exaltamos Dios, para entregarle, porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle. Gloria a ti, Señor, exaltamos, solo para entregarle mi vida. Sí, le doy mi vida a ti, Señor. Aleluya, a su nombre. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor.